Bienvenidos a este especial encuentro en ocasión de conmemorarse este año el centenario de nacimiento de nuestra insigne figura de la guitarra venezolana, el maestro Alirio Díaz. Sus discípulos herederos de su arte, queremos rendir un sincero homenaje al maestro por la importancia e influencia que sus clases magistrales dictadas en diversas ocasiones han dejado en nosotros su impronta. Con este propósito hemos invitado a personalidades del mundo de la guitarra como son el doctor Alejandro Bruzual y su hijo, el maestro Zenio Díaz, que va a cargo de la parte artística de los alumnos italianos que tuvo el maestro, y al maestro Gregory Pino como asesor técnico del evento. Quien les habla ha tenido la dicha de participar como alumna activa en el cuarto Encuentro Internacional de Guitarra Antonio Lauro en el curso de interpretación guitarrística dictado por Alirio Díaz en 1997 bajo la dirección de Rafael Suárez en el estado Táchira, Venezuela. En la Asociación Venezolana de la Guitarra AVAGI, en la clase magistral, la interpretación como creación a cargo del maestro Alirio Díaz en Caracas el 8 de junio del 2002. ¿Cómo describir a nuestro querido maestro Alirio Díaz? Diría así: un gran ser humano pleno de sabiduría y sencillez a la vez. Un artista, un músico culto y prolífico, quien supo entregar generosamente los secretos del arte de la guitarra. Todos sabemos que el maestro causaba fascinación en sus conciertos cargados de emotividad y virtuosismo. Y como docente siempre fue muy dadivoso, sin escatimar trucos y secretos para resolver cualquier tipo de dificultad en la ejecución de una obra. Además, siempre ampliando con anécdotas e historias la vida de los diversos compositores. No me queda más que agradecer a todos los participantes, a las personalidades que estarán aquí presentes y agradecer al maestro por sus valiosas enseñanzas, orgullo de nuestro país, Venezuela, y agradecer también por haber sido parte de estas vivencias humanas. Quiero, en lo posible, darles un gran abrazo a todos y bienvenidos, pues. Hola, soy Alejandro Bruzual, soy el biógrafo del maestro Alirio Díaz. Trabajo que completé a finales de los 90 con la guía y el apoyo del propio maestro y que luego he tenido oportunidad de publicar varias veces. Soy venezolano, por lo tanto es un privilegio que un venezolano hable de otro venezolano desde Venezuela. Lo que pareciera un exabrupto, pero al contrario, es un honor y sí, un privilegio el estar aquí en Venezuela celebrando estos 100 años de nuestro gran maestro y participando en este evento bajo la iniciativa de nuestra amiga Marina Parini. El maestro Alirio Díaz no fue realmente un pedagogo, uno que se dedica a convertir el deseo, el talento, la disposición de alguien en una obra, sino que fue fundamentalmente un concertista que tuvo las dinámicas del concertista impuestas a lo largo de toda su actividad general.
Pero fueron los logros, precisamente como concertista, lo que lo hicieron profundamente atractivo para el aprendizaje de muchísimos que se acercaron a él buscando esa sabiduría y ese ejemplo. Entonces, claro, él va a desarrollar una inmensa influencia, sobre todo en Venezuela y en Italia, que fueron los dos lugares fundamentales en donde él vivió, siendo siempre venezolano, y los momentos culminantes de su transmisión de conocimiento fueron más bien ocasionales, no fueron en los propios conservatorios, sino fueron más bien alrededor de clases magistrales, clases que fueron más o menos extensas, ya voy a comentar un poco esto, y por supuesto influyó en el destino de muchísimos guitarristas posteriores. Si tuviéramos que resumir la vida de Alirio Díaz hasta el momento en que comienza precisamente esta transmisión de conocimientos de la guitarra que vamos a desarrollar hoy, habría que comenzar diciendo que nació en un muy humilde pueblo del occidente venezolano llamado La Candelaria en 1923, y desde muy pequeño demuestra ansias de conocimiento y de estudio, un impulso inmenso, puesto que si algo caracterizó la vida de Alirio Díaz fue el saber aprender. No solamente el deseo, sino el saber, el estar dispuesto a aceptar las condiciones que todo aprendizaje imponen al discípulo. Y esto va a estar caracterizado, por razones biográficas, en una combinación de ciudades y maestros. El maestro Alirio Díaz, de ya 16 años, sale de La Candelaria, donde hasta entonces había sido un pequeño pastor de cabras, ayudando al sustento familiar. Se escapa de ese destino y va a Carora, en el mismo estado Lara, en búsqueda del maestro Cecilio Zubillaga, el famoso Don Chío Zubillaga, quien rápidamente comprende que este joven que iba con el deseo de terminar su primaria en esta ciudad y convertirse en escritor, en realidad su talento y su capacidad estaba totalmente dirigida hacia la música, y hacia allá lo dirige Chío Zubillaga. Poco más tarde, habiendo terminado su primaria, lo envía a la ciudad de Trujillo, en el estado de Trujillo, en Venezuela, donde va a estudiar con el maestro Laudelino Mejía, quien lo inicia en el saxofón para poderse ganar la vida como músico y en los primeros rudimentos musicales. Posteriormente va a Caracas, en el año 1945, a estudiar con el maestro Raúl Borges, el humilde y gran maestro venezolano caraqueño, profesor de todos los grandes guitarristas de la misma generación de Alirio Díaz, como Antonio Lauro, Freddy Reina, Manuel Enrique Pérez Díaz, Rodrigo Riera. Ahí llegan al aula de Raúl Borges en el Conservatorio Nacional en el año 45 y se convierte de inmediato en la figura principal de la guitarra en Venezuela, de la interpretación de la guitarra en Venezuela, y sin duda en el intérprete más importante que ha tenido la historia musical venezolana. En el año 50 se gradúa, tiene su debut en la Biblioteca Nacional de Venezuela y se dirige con una pequeña beca a Madrid a estudiar con el maestro Regino Sainz de la Maza y a revalidar sus estudios en el Real Conservatorio, tanto así que en un año logra, por supuesto, graduarse, obtener el título en el propio Madrid y obtener un premio especial del propio conservatorio de la capital española. En el año 51 debuta también en Madrid, en su debut internacional. Regino Sainz de la Maza le escribe una fabulosa crítica, él mismo lo ayuda a organizar el concierto y comienza sin duda ya su carrera como intérprete. Pero un año antes, en el 50, precisamente Andrés Segovia había comenzado sus famosos cursos en Siena, en la Academia Quillana de Siena. Y en el año 51, en el verano del 51, Alirio Díaz se dirige pues a Italia a encontrarse con Segovia, quien había conocido en alguna de sus 7 visitas a Venezuela y que hasta entonces había estado totalmente renuente a la enseñanza.
no así a partir de los cursos de Siena, en los cuales toda la segunda etapa de su vida va a estar marcada precisamente como un gran intérprete, el intérprete fundamental sin duda de la historia de la guitarra, que transmitía pues, de concertista a concertista su conocimiento y se va a convertir en el modelo para la enseñanza que va a transmitir precisamente Alirio Díaz. Alirio va a asistir todos los años a estos cursos de verano que duraban 2 meses en la hermosísima Siena, y en el año 54 Segovia lo va a nombrar su asistente. Es el primer momento en el cual Alirio Díaz pues, asume la enseñanza, puesto que inicialmente va a preparar a los alumnos que el maestro va a recibir más tarde o en futuros cursos, pero no solamente esto, sino que en algunas ocasiones Andrés Segovia no pudo asistir al curso en Siena y el maestro Alirio Díaz se encargó de la enseñanza. Esto es fundamental y Siena, por supuesto, se va a convertir en un momento clave en el desarrollo de Alirio Díaz, no solamente porque a partir del año 54 se muda inclusive a Roma, a vivir en Roma, y va a tener una actividad muy intensa y una gran influencia sobre la guitarra italiana, sino que en esos cursos asistieron numerosos cursos de Siena como discípulos de Andrés Segovia. Van a asistir grandes guitarristas muy importantes para el desarrollo de la siguiente generación, entre ellos, por supuesto, el maestro John Williams o el maestro Oscar Giglia, dos figuras fundamentales que encontraron en Alirio Díaz un verdadero ejemplo, sobre todo de cómo se interpretaba la música venezolana, como no solamente Lauro, que fue su gran, por supuesto, compositor, y la gran simbiosis que se dio entre los dos grandes venezolanos de la guitarra del siglo XX, en realidad de la guitarra venezolana y de la guitarra en buena medida latinoamericana, dos figuras fundamentales de la guitarra latinoamericana, sino también precisamente los otros grandes compositores latinoamericanos. Alirio Díaz va a ser uno de los primeros intérpretes, si no el primero en Europa, en tocar, interpretar obra de Agustín Barrios Mangoré, y se va a convertir en uno, sin duda, uno de los intérpretes fundamentales de Manuel M. Ponce o de Villalobos, además de numerosos otros compositores, particularmente venezolanos. Pero para los estudiantes de Siena, Alirio Díaz era un referente de la fuerza latinoamericana, de la manera de tocar la guitarra en Latinoamérica, sin duda empapado, bañado, de manera privilegiada, sin duda, de la propia experiencia de la guitarra popular, que en Latinoamérica no está en verdadero conflicto con la guitarra académica. Y Alirio Díaz es uno de los que primero sintetiza eso en el mundo académico como discípulo de Andrés Segovia. Si bien ya llega, por razones de edad y de formación, ya llega plenamente formado a las manos de Segovia, pero se encuentra, por supuesto, con una gran figura de concertista, y esa va a ser la clave de la relación entre Segovia y Alirio Díaz. En muchos sentidos, Alirio Díaz va a representar, precisamente por estos elementos, una de las salidas del paradigma interpretativo que había impuesto y seguiría imponiendo Segovia durante muchos años, y al lado de él y con buena parte también del repertorio segoviano, una parte que territorializa para sí, se va a convertir en un referente importante, distinto, una aproximación distinta, no solamente al repertorio, sino a la guitarra. Esto lo van a enfatizar algunos de los discípulos de Segovia en ese momento, que compartieron como discípulos con Alirio, pero al mismo tiempo, al ser él el asistente y el quien se encargara un par de años en los que Segovia no pudo asistir, a lo largo de 10 años, del 54 al 64, va a estar Alirio de asistente en estos cursos, pues van a recibir de una manera, vamos a decirlo así, más moderna, una manera distinta de acercarse al instrumento, de acercarse a la técnica y de considerar precisamente la posibilidad de que esta técnica se abriera a las disposiciones de cada quien, precisamente porque la propia experiencia educativa de él lo había llevado no solamente
de su experiencia popular a Raúl Borges, a Regino Sáenz de la Maza, quien fue y con quien mantuvo un contacto de algunos años, no obstante este estudio paralelo entre Segovia y Sáenz de la Maza, entre España e Italia. Entonces, claro, Alirio Díaz va a hacer una síntesis muy particular, de lo que de alguna manera pudo aprender de todos ellos. Yo quisiera hacer énfasis que precisamente si se ven las muchísimas grabaciones que existen, sobre todo de los años 70, 80, en que él está en su esplendor, si se ve la técnica, si se ve la manera como él interpreta y sus manos, muy difícilmente pudiera uno pensar que esa técnica viene de Raúl Borges, quien por razones generacionales tocaba con la técnica de principios del siglo XIX, en realidad una técnica muy a lo de Carulli, pero que había conocido la técnica de Tárrega en sus viajes por Europa, y esa era la que básicamente enseñaba. No es la técnica, sin duda, de la enseñanza de Regino Sáenz de la Maza, ni tampoco la técnica de Segovia. En realidad, en el año 32 y en el año 36 se había pasado por Venezuela Agustín Barrios Mangoré y había tenido un estrechísimo contacto con Raúl Borges. Sobre todo en el año 36 vivió varios meses en la casa del maestro Raúl Borges. Y así como Borges partía del paradigma tarraguiano que apenas había en realidad constatado en Europa, la referencia fundamental de la enseñanza de Raúl Borges era Agustín Barrios Mangoré. Lo tenía como el más grande guitarrista, como el más grande siempre referente, por no solamente por su condición guitarrística, sino por su condición artística y humana. Congeniaron muchísimo los alumnos que habían llegado en las primeras camadas a Raúl Borges, donde no estaba Alirio Díaz ni Rodrigo Riera, pudieron compartir con Mangoré en la casa de Raúl Borges en Caracas durante esos meses del año 36. Y como les digo, quizás debiéramos buscar en la técnica de Alirio Díaz una interpretación quizás llena de intuiciones, sin duda, una interpretación de lo que fue la técnica y la enseñanza y el ejemplo de Agustín Barrios Mangoré. Yo creo que ahí está la clave que descifra la rapidez del desenvolvimiento guitarrístico de Alirio Díaz, que apenas en unos años sale de ese pequeño pueblo perdido en el estado Lara venezolano a convertirse en Siena, la gran ciudad aristocrática de Siena, ¿verdad? A convertirse en el asistente de Andrés Segovia, la figura sin duda revolucionaria de la historia del instrumento. Quisiera, para cerrar este capítulo de Siena, convocar, leer las palabras del maestro Oscar Giglia, no solamente por el hecho de que Giglia es un guitarrista italiano, y claro, son los italianos los llamados a justipreciar el aporte del maestro Alirio Díaz a la guitarra en ese país, que sin duda fue inmensa, tanta quizás como en Venezuela, con otro carácter. Pero bueno, son los guitarristas, los colegas italianos quienes deben hacerlo. El mismo hijo del maestro guitarrista italiano, Senio Díaz, podrá seguramente hablar de esto en este mismo evento. Pero las palabras que Guía me dijo sobre la experiencia en Siena son verdaderamente reveladoras y pueden ser cotejadas con otras palabras muy generosas del maestro John Williams, quien celebrando el centenario del nacimiento de Alirio Díaz está en internet, expresó pues, su admiración, como Alirio Díaz fue su máxima, más grande inspiración, la paleta, la fuerza, estupenda realmente relación de la enseñanza de Alirio Díaz sobre John Williams. Pero quiero citar a Oscar Giglia por la condición de guitarrista italiano y además de que es uno de esos personajes para quienes la guitarra es un instrumento de arte.
propiamente, es un artista más allá de un intérprete. Y las palabras son sumamente esclarecedoras y para mí fueron muy significativas a la hora de una reedición del libro en la cual pude incluir su opinión. Dice Biblia, tenía una postura ética muy fuerte, había salido de la Candelaria y recorría un camino muy derecho para poder llegar. No admitía cosas medias, el respeto por la partitura, el ritmo, la manera de tocar una obra, lo principal. Segovia te dejaba hacer muchas más cosas. No es que dejara pasar, pero se enfocaba en particular en el sonido. Alirio no se había olvidado de sus raíces musicales. Cuando le tocábamos una obra latinoamericana, el vals criollo de Lauro, claro, la norteña, él era el jefe absoluto y todos lo imitábamos. Más adelante, tenía su alma llanera, pero también la del conquistador, que llevaba la sombra de Venezuela. Ese ritmo era natural, era suyo, y era una novedad para nosotros que queríamos imitar. A veces, su posición clásica era muy dura, porque tenía que limpiar sus instrumentos cada día. Segovia buscaba otras cosas, el fuego interior. Con Alirio íbamos a un bar nocturno en Siena, nos reuníamos en una salita con Rodrigo Riera, Gustavo López, todos, y pasábamos toda la noche tocando. El 6 por derecho, desde la primera hasta la última nota, es un continuo pasaje que interpretaba con claridad, con alegría, con fuerza, con amor. Nadie podrá jamás tocarla de la misma manera. Y todo así, en público, sin una equivocación. Bueno, son obras que cuando empiezas las tienes que tocar, no te puedes parar. Todos lo habíamos aprendido de él. Era una manera de tocar que se quedaba en la piel. Cuando fui a Santiago de Compostela me dijeron, se ve que has trabajado con Alirio. Era una personalidad que solo se podía admirar y tratar de imitar esa manera porque estaba en un momento histórico cuando todo empezaba. Con él había más posibilidad de desarrollarse y era un ejemplo perfecto, más para los jóvenes como yo. Segovia ya había llegado. Él era el tren directo, sin parar. Segovia, la estación final. Los cursos de Siena estuvieron en manos de Segovia hasta el año 1964, año en que se retira, y Alirio Díaz también se retira, no solamente como asistente, sino de esa enseñanza. Segovia va a ir hacia España, hasta Santiago de Compostela. Alirio estaba en un momento muy importante de su carrera, no solamente como concertista recorriendo el mundo entero de manera bastante intensiva, sino desarrollando otros aspectos sorprendentes en ese momento, porque está haciendo investigación musical, tenía un talento obvio para la escritura y para la musicología. Va a escribir ensayos fabulosos, numerosos artículos de prensa, va a hacer sus arreglos, va a empezar las ediciones, las que hace sobre todo en estos años en Holanda, en la Van Poppel. Va a hacer arreglos de música popular, recoger música popular, es decir, una actividad realmente febril, pero él no se ha olvidado de Venezuela. Desde que él sale, en el año 50, apenas puede, regresa constantemente a Venezuela, inclusive radicado ya en el año 54 en Roma, constantemente, casi anualmente, no solamente viene a Venezuela y a Caracas, sino que va a su Candelaria, a su tierra natal, siempre además dando conciertos, siempre ayudando, siempre con una generosidad vinculada profundamente a la tierra, a su tierra y a Venezuela. Él no él va a hacer una carrera, por supuesto, internacional que lo obligaba a estar afuera y desde Roma era mucho más propicio poder plantearse el desarrollo de la carrera, pero él constantemente va a venir a Venezuela. Y en esos años va a ir cocinando, preparando, proponiéndose repetir la experiencia de Siena en Caracas. Y eso escoge para ello nada menos y nada más que la Universidad Central de Venezuela, la institución universitaria principal del país. Y en el año 66 comienza unos cursos que fueron acompañados además de concurso, que quizás fue el primer concurso de interpretación guitarrística del continente, de Latinoamérica,
y de un festival en el cual la segunda generación, a la cual por supuesto Alirio pertenece, donde está Lauro, Freddy Reina, Rodrigo Riera, Manuel Enrique Pérez Díaz, van a copar esa escena, van a hacer el momento de esplendor de la segunda generación de guitarristas venezolanos alrededor de la fama internacional, de la gloria que significaba ya Alirio Díaz, quien hay que recalcar sí fue profeta en su tierra. Desde que llegó a Caracas fue considerado lo que ya era, el máximo intérprete. Y el festival entonces se convierte, el Festival de la Universidad Central de Venezuela, por llamar este curso y concurso de esta manera, se convierte en el primer homenaje que le hace a Venezuela, que le hace a Latinoamérica, y la primera vez que él en Latinoamérica hace una suerte de oferta, digamos, de su conocimiento musical, de su enseñanza a Latinoamérica. A esos cursos y concursos vinieron guitarristas que después fueron muy importantes. Primero que nada, para toda la siguiente generación venezolana, la tercera generación, que en ese momento era muy vasta, después se redujo, pero en ese momento era muy vasta. Ya estaba en un momento muy importante para Ricardo, entonces se llamaba Ricardo Fernández Isnaola, el gran Ricardo Isnaola, Leopoldo Igarza, quien se va a convertir en el verdadero centro de la enseñanza de la guitarra en Venezuela, quien estuvo 50 años enseñando en el Conservatorio Nacional, el verdadero heredero de Raúl Borges y quien ha dado mayor número de discípulos a la escuela venezolana. Están después estudiantes que van a tener influencia en el desarrollo y en la presencia de la guitarra en el resto del país, como Rafael Dalmau o Vigildo Díaz y muchos otros. En realidad está en pleno la segunda generación de guitarristas, la tercera, perdón, generación de guitarristas venezolanos, estudiando y recibiendo esos también 2 meses de clase en verano, ¿verdad? Entre agosto y septiembre en la Universidad Central de Venezuela. Pero también vienen guitarristas extranjeros y muy importantes, por ejemplo, Beltrán del Río, que es un guitarrista mexicano que tuvo muy importante participación, inclusive pedagógica, en México, que fue el único que ganó los 3 premios que se ofrecían, el tercero, luego el segundo y luego el primero, en esos pequeños concursos. Vino Hopkinson Smith, vino Brigitte Sachek, es decir, vino numerosos guitarristas también de otros países, sobre todo de Latinoamérica. Alirio se va a convertir no solamente por esto, sino por sus giras y por sus conciertos y por su influencia, una influencia siempre ejemplar en Latinoamérica, sin duda, en la siguiente figura después de Mangoré como influencia en la concepción de una guitarra latinoamericana, de una escuela latinoamericana, aunque el término pueda ser discutido. Es la gran influencia posterior a Agustín Barrios Mangoré, que es sin duda la principal y la primera, además que era compositor, el maestro Lirio era más bien arreglista en el ámbito de la creación para el instrumento, pero va a recorrer prácticamente todo el continente y va a dejar una huella profunda vinculada precisamente a la necesidad de que se establecieran conservatorios, cátedras en los conservatorios, que se enseñara la guitarra, en donde muchas veces va a dar clases magistrales. Pero es la central, la Universidad Central de Venezuela, el punto clave luego de Siena en el desarrollo de lo que podemos decir la influencia en la enseñanza de la guitarra en Latinoamérica. Quisiera leer como ilustración de esta experiencia en la Universidad Central de Venezuela lo que fue el temario de las clases magistrales, al menos para el primer evento de 1966. Decía así: A. La técnica de la guitarra y sus problemas en la digitación de ambas manos, en la pulsación y sus matices y en la afinación. B. La interpretación guitarrística en sus diversos estilos. C. Estudio e interpretación de las diferentes tablaturas practicadas en el Renacimiento por los vihuelistas y laudistas. Su transcripción en el moderno sistema de notación. A pesar de lo breve del temario, los discípulos recuerdan la intensidad de las clases, lo fascinante que fue tener a Alirio Díaz en ese momento en clases casi diarias. Y resulta interesante esto, que un tercio de la propuesta que se hace en el temario sea sobre la tablatura y la música del Renacimiento, porque se nota que
Estaba muy fresco en Alirio todavía el recuerdo de las clases que había tomado en España, pero en particular en Siena, de Emilio Pujol. Inclusive había estudiado un poco de vihuela con él, interés que lo acompañaría para siempre, interés por la música del Renacimiento español y deberíamos decir latinoamericano, porque es una historia en ese momento compartida. Para terminar esta sección de la experiencia caraqueña, de la enseñanza en la Universidad Central de Venezuela, quisiera de nuevo evocar, así como hicimos con Giglia en Siena, la opinión, el recuerdo, la importancia que tuvo esta experiencia en Ricardo Isnaola. Isnaola es importante porque Isnaola, a pesar de que nació en Cuba, creció en Venezuela, forma parte de la escuela venezolana, tuvo un contacto, fue discípulo de Pérez Díaz, tuvo un contacto muy estrecho con Lauro y por supuesto con Alirio Díaz, y ha hecho una carrera realmente impresionante, sobre todo centrado en la interpretación, pero ha desarrollado también actividad pedagógica en una universidad norteamericana, por lo tanto hace de su opinión algo muy autorizado. Y además el vínculo con Alirio Díaz es muy fuerte, no solamente como concertista y en el propio repertorio que sirvió inicialmente de modelo, siendo él en sus primeros discos realmente un seguidor del repertorio que iba estableciendo Alirio Díaz, sino porque además, por supuesto, la figura de docente de Alirio, como él lo confiesa en esta palabra, fue el modelo que él seguiría en su propia actividad de enseñanza. Mi manera de actuar en escena viene de Alirio. Él leía el ambiente del público con una mirada, con una maestría que me impresionó mucho, el cómo dominar el ambiente nada más con salir en escena. Alirio fue un modelo de lo que la interpretación en público es. Eso fue lo que aprendí de él, cómo se proyecta la imagen del artista en escena para seducir a una masa de gente, para que aplauda lo que hagas, no importa cómo lo hagas. Es la enseñanza más valiosa que me dio. Él enseñaba detalles de interpretación más que de técnica, y todo dentro del contexto de la comunicación, de la comunicabilidad, de la expresividad, de la interrelación público-intérprete. Y eso es muy valioso. Porque el problema del intérprete es unir el oficio con la pasión. Cuando las dos se dan, aparece el gran intérprete. Y las dos son importantes, pero en realidad el oficio es solo la preparación del lienzo, pues la pintura la pone la pasión. Y eso lo enseñaba Lirio. El gesto genial que en un momento dado surge y seduce totalmente lo que él siempre ha tenido. Es un maestro en el manejo de estos elementos. Y oírlo tocar en esa época, cuando estaba en la cumbre de su arte, no había otro guitarrista como él en el mundo, ni siquiera Segovia. Los discos suyos de entonces son insuperables, sobre todo 4 siglos de música para guitarra clásica española, que es uno de los grandes logros de la discografía de la guitarra. Y yo tuve la fortuna de vivirlo con él los 5 años, eran clases diarias. Fue una época fabulosa, un ambiente muy estimulante por toda la gente que vino a esos cursos. Más adelante, recuerdo sus clases, un verdadero hombre de escena. Alirio sabía y enseñaba con el ejemplo que la masterclass como performance es una forma de arte en sí, en la cual el maestro y el estudiante colaboran no solo en el hecho privado de conseguir nuevos caminos técnicos y musicales para el discípulo, sino en presentar al auditorio el milagro de la transformación de una pieza musical o simplemente un fragmento de la misma, de algo correcto y hasta agradable, en un hecho reluciente en su belleza y en su efecto. Luego de la experiencia en la Universidad Central de Venezuela, no se repetiría algo similar, yo creo que ni en Venezuela ni en ninguna otra parte, pero su constante presencia en el medio venezolano fue un acicate para los nuevos guitarristas, para las nuevas generaciones, siempre dispuesto a dar una clase, a dar un consejo, a seguir adelante una obra venezolanista
que lo llevó siempre a rescatar y valorar de manera absolutamente sincera la creación latinoamericana y en particular, por supuesto, la venezolana, con un apego profundo a lo popular, a lo venezolano, como una oferta para el mundo entero. Por tanto, su enseñanza no se restringe a una mera clase o a un mero discípulo, sino a una influencia y una presencia que permanece viva a pesar de su muerte, a pesar de su desaparición en el 2016, porque Alirio Díaz es más que un nombre, es una marca de un hacer venezolano, latinoamericano para el mundo. Bueno, lo dejo hasta aquí, muchas gracias y muy contento de participar. Agradezco la invitación a la compañera Marina Pareñi. Buenas tardes. Hola queridos amigos, esta obra que acabo de tocar es un arreglo del maestro Alirio Díaz del Diablo Suelto, de Heraclio Fernández. Mi nexo con el maestro Alirio Díaz comenzó desde temprana edad cuando empecé a tocar la guitarra en los cursos de Santana del Táchira organizados por el maestro Rafael Suárez, 1984-1986. En aquella época también estuvo el maestro Antonio Lauro, que aún no había fallecido, y también el maestro Rodrigo Riera, que en paz descanse, sobre todo en 1984. Yo diría que el legado más grande del maestro Alirio Díaz ha sido el aporte a la música venezolana, el arreglo para guitarra de obras maravillosas como Las Bellas Noches de Maiquetía, como Llora una Estrella, No Me Olvides, valses extraordinariamente armonizados. Y este también que acabo de interpretar, El Diablo Suelto. El maestro Alirio Díaz es un ejemplo para todos nosotros. Todos los que lo amamos lo seguimos y el legado que dejó en la guitarra, no para Venezuela, sino para el mundo, es invalorable, sobre todo con la música venezolana,
que yo siempre me preocupo de tocar y de llevar en todos los conciertos. Esta es una de las obras que yo más toco, como también como Yo era una estrella, especialmente, que es una obra muy distinto carácter a esta, más muy cadencioso, muy romántico. Y yo considero que es una gran responsabilidad por parte de los guitarristas, no solamente de Venezuela, sino de todo el mundo, preservar este legado guitarrístico, así como tocamos Sor, Tárrega, Villalobos. Yo creo que guardando las distancias, podemos tocar la música venezolana, que también tiene un gran valor, los arreglos, no las versiones originales, como las de Antonio Lauro, que son maravillosas, lo que hace el maestro Lauro, obras originales, pero estas obras que son melodías populares, también son fueron bellamente armonizadas para guitarra por el maestro Alirio Díaz. Así que yo creo que vale la pena tocarlas, y los que no la conozcan, que las toquen los guitarristas europeos, asiáticos o africanos. Entonces, me siento muy orgulloso de llevar el legado del maestro Alirio Díaz. En todos mis conciertos siempre incluyo sus arreglos. Una de mis obras favoritas, como No me olvides, me encanta. Como Yo era una estrella. El Diablo Suelto, que acabo de tocar. Entonces, viva la guitarra y viva la memoria del maestro Alirio Díaz, a quien no debemos olvidar. Gracias, amigos.